El inconfundible aroma a estiércol de caballo llenaba toda la sala cuando Leo contestó mi llamada. A través del altavoz, pude oír su risa nerviosa mientras les explicaba a sus suegros que su madre problemática estaba en la línea. Sonreí, imaginando los gritos de su esposa cuando descubriera el regalo especial que Sombra, mi caballo favorito, había dejado justo encima de su maleta Louis Vuitton. Nunca pensé que, a los 66 años, me convertiría en una experta en venganza rural, pero mi hijo me obligó a actuar. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y deja un comentario abajo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta ver qué tan lejos viajan nuestras historias. Todo comenzó hace 3 días. Vivía tranquilamente en el rancho que construí con Walter, mi difunto esposo. Después de 30 años trabajando como enfermera en Chicago, finalmente me había jubilado y mudado a nuestra propiedad de 40 hectáreas en Montana. Nuestro sueño hecho realidad. Walter se había ido hacía 1 año y medio, después de una larga y dura batalla contra el cáncer. No pudo disfrutar mucho de nuestra jubilación, pero me hizo prometer que la viviría al máximo por los dos. El rancho era mi santuario. Me despertaba a las 5 de la mañana para cuidar de los animales. 3 caballos, 1 docena de gallinas y un gallo temperamental llamado Lucifer, nombre que le puso Walter, quien siempre decía que ese pájaro tenía al diablo adentro. Mis días transcurrían entre cuidar el huerto, leer en el porche y visitas ocasionales de los vecinos. Era una vida sencilla, pero profundamente satisfactoria, hasta esa llamada del martes. «Mamá, tenemos noticias». La voz de Leo sonaba alegre por teléfono. Mi corazón se enterneció al instante. Hacía casi 6 meses que no veía a mi único hijo. «Hola, cariño. Qué gusto oírte. ¿Está todo bien?» «Mejor que bien. Chloe y yo vamos a visitarte al rancho. Llegaremos el viernes». «Eso es maravilloso», respondí, genuinamente feliz. «Prepararé el cuarto de huéspedes y haré ese...». «De hecho», me interrumpió, «no seremos solo nosotros dos. Vienen los padres de Chloe, sus 2 hermanas y sus esposos. Ah, y sus primos de Denver». Se me revolvió el estómago. «¿Cuántas personas, Leo?» «10 en total. Pero no te preocupes, tienes mucho espacio en esa casa enorme». Respiré hondo. La casa principal tenía 4 recámaras, pero 2 de ellas eran básicamente bodegas. En ese momento tendría que reorganizar todo en menos de 3 días. «Hijo, no sé si pueda tener todo listo para tanta gente tan rápido. Los cuartos extra están llenos de...». «Pues vacíalos», me cortó. Su voz cambió a ese tono condescendiente que había adoptado desde que se convirtió en gerente de finanzas en alguna firma importante. «¿Cuál es el problema? ¿Qué más tienes que hacer allá aparte de darles de comer a las gallinas? Necesitaremos las mejores habitaciones. Por supuesto, los padres de Chloe pueden quedarse en tu recámara principal». «¿Mi cuarto? ¿Pero dónde dormiré yo?» «El sofá de la sala está bien. Es solo por un fin de semana. A papá le habría encantado ver a la familia reunida en ese rancho. Para eso compró el lugar, ¿no? Para reuniones familiares». La manipulación fue tan descarada que casi me río. ¿Cómo se atrevía a invocar la memoria de Walter para justificar esta invasión? Walter, que valoraba el respeto y la consideración por encima de todo. «Leo, tu padre nunca, jamás, me sacaría de mi propia recámara para acomodar a visitantes que ni siquiera conozco». «Mamá, ya está todo decidido. Chloe ya lo publicó en Instagram. Sus seguidores están muy emocionados por ver la auténtica experiencia de campo. Si no puedes con esto, tal vez deberías considerar mudarte de nuevo a la ciudad». Una mujer de tu edad, sola en un rancho, francamente, no es muy práctico. Antes de que pudiera responder, me dio el golpe final. «Si no te gusta, puedes dormir en el granero con los caballos. De todos modos,
Parecen ser tu única preocupación. Llegaremos el viernes por la noche. La línea se cortó. Me había colgado. Me quedé inmóvil en la cocina, sintiendo el peso de su arrogancia y desconsideración. El dolor se transformó en indignación, y la indignación en algo más, algo creativo. Fue entonces cuando Sombra relinchó desde el establo, como si sintiera mi agitación. Lo miré por la ventana, sus 600 kilos de reluciente actitud negra, y algo hizo clic en mi mente. Una sonrisa se extendió por mi rostro. ¿Sabes qué, Sombra?, murmuré. Creo que tienes razón. ¿Quieren una experiencia rural auténtica? Les daremos una experiencia rural auténtica. Pasé esa tarde en la vieja oficina de Walter, haciendo llamadas, primero a Sam y Ben, mis hombres de confianza que vivían en la pequeña cabaña cerca del arroyo y habían cuidado la propiedad por más de 10 años. Entendieron exactamente lo que quería hacer. Señora Eleanor, dijo Sam cuando le expliqué mi plan, su rostro curtido por el sol dibujando una sonrisa traviesa. Será un absoluto placer. Luego llamé a mi mejor amiga, Maggie, que vivía en Jackson Hole. Prepara una maleta, querida, dijo de inmediato. El Imperial Mountain Spa tiene una oferta especial esta semana. Veremos todo el espectáculo desde allí. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparativos meticulosamente planeados. Quité toda la ropa de cama de calidad de las habitaciones, reemplazando el algodón egipcio con cobijas rasposas de los suministros de emergencia del granero. Las toallas buenas fueron guardadas y reemplazadas por otras que se sentían como lija. Ajusté el termostato en el ala de invitados a unos agradables 4 grados Celsius por la noche y 32 durante el día. Problemas con el control de temperatura, alegaría. Casas de rancho viejas, ya sabes. Pero la cereza del pastel requería una sincronización precisa. El jueves por la noche, mientras instalaba la última de las diminutas cámaras, es increíble lo que puedes conseguir con entrega al día siguiente de Amazon. Me paré en la sala, visualizando la escena, los tapetes persas por los que pagué una fortuna, los muebles antiguos restaurados, las ventanas con vista a las montañas. Esto va a ser perfecto, le susurré a la foto de Walter en la repisa de la chimenea. Siempre dijiste que Leo necesitaba aprender sobre las consecuencias. Antes de irme a Jackson Hole, el viernes por la mañana, Sam y Ben me ayudaron con los toques finales. Llevamos a Sombra, Starlight y Trueno adentro de la casa. Fueron sorprendentemente cooperativos, probablemente sintiendo la travesura en el aire, un balde de avena en la cocina, un poco de heno en la sala, y la naturaleza seguiría su curso. El módem de internet fue a dar a la caja fuerte. La alberca ganó un nuevo ecosistema de algas que había estado cultivando en cubetas durante días. La tienda de mascotas local estuvo feliz de contribuir con unas cuantas docenas de renacuajos y ranas ruidosas. Mientras me alejaba de mi rancho al amanecer, con mi tableta ya mostrando las transmisiones de las cámaras en vivo, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Detrás de mí, Sombra investigaba el sofá de la sala. Delante de mí estaban Jackson Hole, Maggie y un asiento en primera fila para el espectáculo de mi vida, la auténtica vida rural que Leo estaba tan ansioso por mostrarle a la familia de su esposa apenas comenzaba. El hotel en Jackson Hole era el polo opuesto de lo que mi hijo esperaba que yo estuviera experimentando ese fin de semana. Mientras Maggie y yo nos instalábamos en una suite de lujo, con servicio a la habitación y aire acondicionado perfectamente regulado, vi el convoy de autos llegar a mi propiedad en la tableta. «Mira el atuendo de tu nuera», comentó Maggie, señalando la pantalla donde Chloe se bajaba del auto. «¿Son Louboutins? ¿En un rancho?», asentí.
viendo a mi nuera tambalearse sobre la grava con tacones de 12 centímetros, un par de zapatos de $1000 a punto de conocer el auténtico lodo de Montana. El desfile de autos era impresionante. 2 camionetas de lujo y un Mercedes convertible que transportaba a los padres de Chloe. Todos vehículos de ciudad inmaculados a punto de enfrentar su peor pesadilla, conté a las personas en las cámaras. Las hermanas de Chloe, Ashley y Brooke, sus esposos Kevin y Jason, los primos de Denver Mark y Sarah, y sus padres Richard y Victoria, que salieron del Mercedes vestidos completamente de blanco, ropa blanca en un rancho. La ingenuidad urbana era infinita. «Eleanor, eres una genio absoluta», susurró Maggie mientras los veíamos acercarse a la puerta principal. Leo batalló con la llave de repuesto que le había mencionado, la que estaba debajo de la rana de cerámica que Walter había hecho en su fase artística. Por un momento sentí una punzada de nostalgia, pero entonces escuché la voz de Chloe a través del audio de la cámara externa. «Dios mío, ¿qué es ese hedor? ¿Cómo soporta tu madre vivir aquí?» La nostalgia se desvaneció al instante. Leo abrió la puerta y la magia comenzó. El grito desgarrador que salió de Chloe se pudo haber escuchado a kilómetros. Sombra estaba estratégicamente posicionado en la entrada, moviendo su majestuosa cola mientras depositaba una pila fresca de estiércol en mi tapete persa. Pero fue Starlight, parada en la sala como si fuera la dueña del lugar, masticando tranquilamente la bufanda Hermès de Chloe que se había caído de su equipaje, quien realmente completó la escena. ¿Qué demonios es esto? La compostura profesional de Leo desapareció en un instante. Trueno eligió ese momento para entrar desde la cocina, derribando el jarrón de cerámica que Walter había hecho para nuestro aniversario en la cámara. Vi el jarrón hacerse añicos contra el piso de madera, pero no sentí remordimiento. Las cosas son solo cosas. Lo que estaba sucediendo aquí no tenía precio. ¿Se supone que deben estar aquí adentro?, sugirió Ashley tímidamente, pegándose a la pared mientras Trueno investigaba su bolso de diseñador con su enorme nariz. «Los caballos no van adentro de las casas», chilló Victoria, su lino blanco ya luciendo sospechosas manchas marrones por rozarse contra la pared donde Sombra se había estado frotando toda la mañana. Leo tomó su teléfono, llamándome frenéticamente. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, haciendo que mi voz sonara sin aliento. «Hola, hijo. ¿Llegaron bien?» «Mamá, hay caballos en la casa». «¿Qué?», jadeé, llevándome una mano al pecho dramáticamente. Aunque él no podía verme, Maggie tuvo que taparse la boca para no reírse. «Eso es imposible. Debieron haberse escapado del potrero, Dios mío. Sam y Ben están visitando a su familia en Billings este fin de semana. Tendrás que sacarlos tú mismo». «¿Cómo se supone que voy a...?» «Mamá, están destruyendo todo». «Solo guíalos afuera, cariño. Hay jáquimas y cuerdas en el granero, son mansos como gatitos». «Lo siento mucho, pero estoy en Jackson Hole para una cita con el doctor. La artritis, ya sabes. Regresaré el domingo por la noche». «¿El domingo?» «Mamá, no puedes». «Oh, el doctor me está llamando. Te quiero». Colgué y puse el teléfono en modo avión. Maggie y yo brindamos con champaña mientras veíamos el caos desarrollarse. Las siguientes 3 horas fueron mejores que cualquier reality show. Jason, tratando de hacerse el héroe, agarró la crin de Sombra para guiarlo afuera. El caballo, ofendido por tal familiaridad, le estornudó prontamente en toda su camisa Armani. Kevin intentó ahuyentar a Starlight con una escoba, pero ella lo interpretó como un juego y lo persiguió alrededor de la mesa de centro, hasta que él se trepó al sofá, gritando como un niño. Pero el clímax de la tarde llegó cuando Mark descubrió la alberca. «Al menos podemos ir a nadar», anunció, quitándose ya la camisa mientras se dirigía a las puertas del patio. Maggie y yo nos inclinamos con anticipación.
El grito cuando vio el pantano infestado de ranas, que había sido mi alberca impecable, fue tan agudo que Trueno, dentro de la casa, relinchó en respuesta. Las ranas estaban en pleno apogeo vocal, creando una sinfonía que haría llorar a Beethoven. El olor, me imaginé, era espectacular. «Esto es una locura», se lamentó Sara, tratando de encontrar señal de celular mientras esquivaba excrementos de caballo. «No hay wifi, no hay servicio telefónico. ¿Cómo se supone que vamos a...?» «Hay popó de caballo en mi bolso». Chloe, mientras tanto, se había encerrado en el baño de abajo, sollozando dramáticamente, mientras Leo golpeaba la puerta, rogándole que saliera y ayudara. Victoria estaba en su teléfono, caminando en círculos en el porche, aparentemente tratando de reservar habitaciones de hotel. «Buena suerte with that», murmuré, sabiendo que el hotel decente más cercano estaba a 2 horas y había un rodeo en el pueblo este fin de semana. Todo estaría lleno. Al atardecer, la familia logró acorralar a los caballos en la terraza trasera, pero no pudieron averiguar cómo bajarlos por los escalones y devolverlos al potrero. Los animales, criaturas listas que eran, habían descubierto los cojines de los muebles de exterior y se lo estaban pasando en grande haciéndolos trizas. Ashley y Brooke se habían atrincherado en una de las habitaciones de invitados, pero yo sabía lo que se venía. El termostato se había encendido, bajando la temperatura a los 4 grados programados. Efectivamente, en 1 hora, salieron envueltas en las cobijas rasposas, quejándose del frío. «No hay cobijas extras en ningún lado», se quejó Brooke, «y estas huelen a perro mojado». Eso era porque eran cobijas para perros de la caja de donaciones del refugio de animales local. Las había lavado, por supuesto, en su mayoría. Para las 9 de la noche se habían rendido con la cena. Los caballos habían logrado volver a entrar a la cocina y se habían comido la mayoría de los víveres que trajeron. La sofisticada tabla de quesos de Chloe era ahora la cena de sombra, y las verduras orgánicas del supermercado estaban esparcidas por el piso como confeti. Leo encontró los suministros de emergencia en la despensa: frijoles enlatados, avena instantánea y leche en polvo. Los mismos suministros que me sustentaron durante 1 semana cuando nos mudamos por primera vez al rancho y una tormenta nos dejó aislados del pueblo. Para este grupo, sin embargo, bien podría haber sido comida de prisión. «No puedo creer que tu madre viva así», dijo Victoria, lo suficientemente alto como para que la cámara de la cocina lo captara claramente. «Con razón Walter murió. Probablemente quería escapar de este infierno». Sentí la mano de Maggie apretar la mía. Ella sabía cuánto había amado Walter este sueño, cómo había dibujado bocetos del rancho en servilletas durante las sesiones de quimio, haciéndome prometer que viviría nuestro sueño, incluso si él no podía. «Esa víbora», murmuró Maggie. «¿Quieres que llame a su restaurante favorito y cancele sus reservaciones para el próximo mes? Conozco gente». Me reí. De hecho, me reí por primera vez en días. «No, querida, los caballos se están encargando de eso maravillosamente». Como si fuera una señal, Trueno apareció en el fondo de la toma de la cocina, con la cola levantada, depositando su opinión sobre Victoria directamente detrás de sus tenis blancos de diseñador. Cuando ella dio un paso atrás, el sonido del aplastamiento fue perfectamente audible a través de los altavoces de la tableta. Los gritos comenzaron de nuevo. Para la medianoche, todos se habían retirado a sus habitaciones designadas. Las cámaras los mostraban acurrucados bajo cobijas inadecuadas, todavía con la ropa puesta porque su equipaje estaba dañado por los caballos o todavía en los autos. A los que tenían demasiado miedo de salir a buscar, la alarma de gallo automática que había instalado en el ático estaba programada para las 4:30 de la mañana.
Las bocinas eran de grado militar, usadas para ejercicios de entrenamiento. Ben las había conseguido de un amigo que trabajaba para el ejército. ¿Pedimos más champaña?, preguntó Maggie, ya mirando el menú del servicio a la habitación. Absolutamente, respondí, viendo a Leo caminar de un lado a otro en su habitación, gesticulando furiosamente mientras discutía con Chloe en susurros enojados, y tal vez algunas de esas fresas cubiertas de chocolate. Necesitaremos nuestra energía para el show de mañana. A través de las cámaras, vi a Leo tomar su laptop, probablemente tratando de encontrar hoteles o averiguar cómo llamar a un servicio de remoción de animales grandes. Pero sin Wi-Fi, esa costosa MacBook era solo un pisapapeles muy bonito. Sonreí, pensando en la nota que había dejado en la cocina, metida debajo de la cafetera que inevitablemente encontrarían por la mañana. Bienvenidos a la auténtica vida rural. Recuerden, a la cama temprano, a levantarse temprano. El gallo canta a las 4:30 de la mañana. La hora de la comida es a las 5 de la mañana m. Disfruten su estancia, mamá. Al día siguiente, descubrirían la tabla de quehaceres que había preparado, que incluía limpiar los establos, recoger huevos de mis gallinas extremadamente territoriales y reparar la cerca que había debilitado estratégicamente cerca del corral de los cerdos en la granja de los Connolly, unos vecinos que tenían unos cerdos extremadamente curiosos y hábiles para escaparse. Esa noche, mientras mi hijo aprendía lo que su padre siempre supo, que el respeto no se hereda, se gana, yo dormiría en un lujo que él nunca podría imaginar que yo disfrutara. La alarma del gallo sonó a las 4:30 de la mañana, con la intensidad de 1000 soles. En la pantalla de la tableta, vi a Leo saltar de la cama, enredado en la cobija rasposa, con el pelo desafiando la gravedad. El sonido era magnífico, no solo un gallo, sino una sinfonía completa que había mezclado, amplificada a niveles de concierto. ¿Qué demonios es eso?, chilló Chloe desde debajo de la almohada. Maggie había pasado la noche en mi suite y ya íbamos por nuestra segunda jarra de café, con fruta fresca dispuesta entre nosotras, como si estuviéramos viendo una final de campeonato. ¿Ese es el volumen real?, preguntó Maggie, haciendo una mueca mientras el grito de victoria se unía al coro desde la habitación de al lado. «Oh, no», dije dulcemente, ajustándome mis lentes para leer. Lo subí un poco, ya sabes, mi oído ya no es lo que era. Lo necesito fuerte para despertarme. El sistema estaba diseñado para ser persistente. Justo cuando alguien pensaba que había terminado, otro gallo cantaba. Lo había programado para continuar durante exactamente 37 minutos con intervalos aleatorios, el tiempo justo para asegurar que nadie lograra volver a dormirse. A las 5 de la mañana, el exhausto grupo entró a trompicones en la cocina, pareciendo extras de una película de zombies. Las extensiones de cabello de Ashley eran un enredo irreconocible. Kevin todavía tenía estiércol de caballo en sus jeans de diseñador. Mark se había rendido por completo y llevaba una de las cobijas rasposas como capa. Leo encontró mi nota debajo de la cafetera. Su rostro, mientras la leía, fue una obra maestra de horror evolutivo. «Hora de alimentar», leyó Jason por encima de su hombro. «¿Alimentar qué?». Fue entonces cuando escucharon los sonidos de afuera. Mis comederos automáticos no habían dispensado las raciones. Los había desactivado remotamente, lo que significaba que 12 gallinas, Lucifer el gallo, 3 de los cerdos de los Connolly que misteriosamente habían encontrado el camino a través de la cerca debilitada durante la noche, y mis 3 caballos estaban todos reunidos cerca de la casa, expresando su descontento. Las gallinas eran las más ruidosas. Había elegido específicamente las razas más temperamentales, incluido Lucifer,
que había ganado 3 competencias de ave más agresiva en la feria del condado. No somos granjeros, se lamentó Brooke, su rímel de un día corriéndole por las mejillas. Esto es una locura. Solo ignórenlos, ordenó Chloe, tratando de mantener algo de autoridad. Vamos al pueblo a desayunar. El GPS del teléfono de Leo les informó que el pueblo estaba a 40 minutos en coche de ida. Encontré café instantáneo, anunció Sarah, sosteniendo el bote de descafeinado que había dejado en un lugar prominente. No encontrarían el café de verdad que había escondido detrás de las latas de elote mientras luchaban con la cafetera de peltre antigua que había sustituido por mi máquina de espresso, que estaba cuidadosamente guardada en la habitación de invitados que ahora servía de bodega. Los animales se volvieron más ruidosos. Sombra descubrió que podía golpear su casco en el porche, creando un estruendo rítmico que resonaba por toda la propiedad. Los cerdos habían encontrado los muebles del patio y estaban rediseñando con entusiasmo el área exterior. Pero Lucifer, se había dado cuenta de que podía volar lo suficientemente alto como para aterrizar en el alféizar de la ventana de la cocina. El encuentro cara a cara entre Chloe y Lucifer a través del vidrio fue cinematográfico. Ella gritó. Él le devolvió el canto. Ella arrojó el café instantáneo a la ventana. Él picoteó el vidrio con creciente vigor. Tenemos que alimentarlos para que se callen, admitió finalmente Leo, ya con aspecto de derrotado, y ni siquiera eran las 6 de la mañana. Todavía. Ustedes alimenten a esas cosas, anunció Victoria, sentándose imperiosamente en una silla de la cocina que de inmediato se tambaleó. Le había aflojado una pata lo suficiente como para ser irritante, pero no peligrosa. Tu madre tiene razón, dijo Chloe. Tú eres el hombre. Leo, tú y los otros chicos encárguense de esto. Vi cómo se tensaba la mandíbula de Leo. Walter ya habría estado afuera, con los animales alimentados, probablemente montando a trueno por el potrero. Mi esposo se había criado en un rancho en la zona rural de Wyoming, algo de lo que Leo siempre se avergonzó, prefiriendo decir a la gente que su padre era un consultor agrícola. Los hombres se aventuraron afuera como si entraran en una zona de guerra. En las cámaras externas, vi a Kevin pisar inmediatamente una pila fresca de estiércol. Jason intentó abrir el cobertizo de alimento, pero saltó hacia atrás gritando cuando varios ratones salieron corriendo. Se habían mudado después de que olvidé almacenar correctamente el alimento unos días antes. Pero el mejor momento llegó cuando Mark se acercó al gallinero with the feed bucket. Lucifer, defensor de su territorio, se lanzó contra el pobre hombre con la furia de un misil emplumado. El balde voló por los aires. El alimento se esparció por todas partes. Y de repente fue un caos total. Gallinas corriendo en todas direcciones, cerdos cargando desde el patio y los caballos trotando para investigar la conmoción. Leo intentó mantener el orden, gritando órdenes como si todavía estuviera en su sala de juntas de Chicago. Pero los animales de granja no responden a estrategias corporativas. Trueno, en particular, pareció ofenderse por el tono de Leo y expresó su disgusto derribándolo directamente en el abrevadero. Dentro de la casa, a las mujeres no les iba mejor. El fregadero de la cocina había desarrollado una misteriosa fuga, cortesía de Ben. La estufa tardaba una eternidad en calentarse. Había ajustado el flujo de gas. Y cada cajón que abrían parecía contener algo inesperado. Trampas para ratones, serpientes de goma, para ahuyentar a las reales, por supuesto. O mi colección de suministros veterinarios, incluidas jeringas enormes para vacunas de caballos. «Algo está mal con estos huevos», chilló Ashley, sosteniendo un huevo verde en alto. «Están echados a perder». Me reí tan fuerte que Maggie tuvo que pausar la transmisión para dejarme calmar. Mis gallinas araucana
Ponían los huevos azules y verdes más bonitos, pero la gente de ciudad siempre pensaba que algo andaba mal con ellos. Para las 7 de la mañana habían logrado producir lo que caritativamente podría llamarse desayuno: avena instantánea quemada, huevos que Victoria se negó a tocar y café instantáneo descafeinado que sabía a sueños rotos. La leche era en polvo porque la leche fresca del refrigerador se había agriado misteriosamente. Había ajustado la temperatura del refrigerador antes de irme. «Necesito una ducha», anunció Chloe. Una ducha larga y caliente. Oh, dulce ilusión. La ducha del baño de invitados tenía 2 ajustes: agua ártica o la superficie del sol. La presión alternaba entre un chorro capaz de quitar pintura y un mero goteo, sin punto intermedio. También había reemplazado todas las toallas suaves por esas de campamento que absorben agua tan bien como el papel encerado. Los gritos de Chloe al encontrar el agua helada se oyeron hasta en la cocina. Luego entró el agua caliente y los gritos subieron una octava. Ashley probó el otro baño y descubrió que el desagüe era lento. Los pelos de cola de caballo que Sam había colocado cuidadosamente hicieron que la ducha se desbordara rápidamente. Mientras tanto, Leo intentaba desesperadamente conectarse a Internet. Encontró el router, lo encendió, pero no podía entender por qué no funcionaba. No podía ver que yo había cambiado la contraseña a una cadena aleatoria de 47 caracteres y había escondido el papel con la contraseña dentro del granero, específicamente entre las pacas de heno en el desván. «Tal vez haya wifi en el pueblo», sugirió Kevin esperanzado. «No voy a conducir 40 minutos solo por internet», espetó Leo. El estrés claramente lo estaba afectando. Perfecto. Fue entonces cuando descubrieron la siguiente fase de mi plan. La tabla de quehaceres en el cuarto de lavado que había titulado «Responsabilidades diarias del rancho», con la letra de Walter, que había imitado cuidadosamente, estaba laminada y parecía oficial, como si hubiera estado allí durante años. Limpiar establos, 8 de la mañana, recoger huevos, 8:30 de la mañana, usar protección, revisar cercas, 9 de la mañana, mover tuberías de riego, 10 de la mañana, alimentar gallinas, de nuevo, dieta especial, 11 de la mañana, limpiar filtros de la alberca, mediodía. Limpiar la alberca, se animó Jason. Tal vez no esté tan mal como se veía ayer. Dulce e ingenuo Jason. La alberca a la luz del día era aún peor. Las algas habían proliferado durante la noche, convirtiendo el agua en una alfombra verde. Las ranas habían invitado a amigos. Algo que podría haber sido un pequeño caimán, pero que probablemente era solo un tronco, flotaba amenazadoramente en la parte honda. El olor, me imaginé, era espectacular. «No vamos a hacer esto», declaró Victoria firmemente. «No vinimos a esto». «¿A qué vinieron entonces?», murmuré a la pantalla, aunque no podía oírme. ¿Por las vacaciones gratis? ¿Por las fotos de Instagram? ¿Para tasar mi propiedad? Maggie sirvió más champaña. Habíamos cambiado el café mientras los veíamos discutir acaloradamente. Chloe quería irse de inmediato. Leo insistía en que no podían simplemente abandonar a los animales. Los primos ya estaban haciendo las maletas. Kevin estaba buscando en Google «¿Puedes contraer enfermedades por el estiércol de caballo?», en su teléfono, usando la única barra de señal que podía obtener parándose en un pie cerca del gallinero. Entonces llegó el momento que estaba esperando. Leo, frustrado y desesperado, fue a mi habitación a buscar cualquier cosa que pudiera ayudar. Una contraseña de internet diferente, información de contacto de Sam y Ben, cualquier salvación. Fue entonces cuando encontró el sobre en mi tocador, dirigido a él con mi letra. Adentro había una sola hoja de papel con un párrafo: «Leo,
para cuando leas esto, habrás experimentado como el 1% de lo que realmente se necesita para manejar un rancho. Tu padre hizo esto todos los días durante los últimos 2 años de su vida, incluso durante la quimio, porque amaba este lugar. Este no era solo mi sueño, era nuestro. Si no puedes respetar eso, si no puedes respetarme a mí, entonces no perteneces aquí. Los caballos lo saben, las gallinas lo saben, hasta las ranas de la alberca lo saben. ¿Tú lo sabes? Debajo, había colocado una foto que Walter había tomado un mes antes de morir. Estaba sobre Trueno, usando su gastado sombrero de vaquero, sonriendo como si se hubiera ganado la lotería. Al fondo, apenas visible, estaba yo, limpiando establos con botas de hule y su vieja camisa a cuadros, riéndome de algo que él había dicho. Habíamos sido tan felices aquí, tan completos. En la cámara vi a mi hijo hundirse en mi cama, con la carta en la mano, su rostro pasando por emociones que no había visto desde el funeral de Walter. Vergüenza, reconocimiento, tal vez incluso comprensión. Pero entonces, la voz de Chloe rompió el momento. «Leo, algo anda mal con el excusado. No deja de hacer ruido». El hechizo se rompió. Dobló la carta, la guardó en su bolsillo y fue a lidiar con el inodoro misteriosamente averiado. Un simple ajuste de válvula que le tomaría 5 segundos a alguien que supiera lo que hacía, horas para alguien que no. Pedimos el almuerzo en el hotel. Yo comí salmón a la parrilla. Maggie comió filete miñón. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de Leo, 23 de Chloe y un mensaje de texto de Victoria que solo decía: «Esto es abuso de ancianos, abuso de ancianos». Me reí tan fuerte que el mesero se acercó a ver si estábamos bien. El sol se estaba poniendo en su primer día completo en el rancho. En las cámaras podía verlos reunidos en la sala, exhaustos, mugrientos y derrotados. Habían logrado alimentar a los animales, mal, recoger algunos huevos, perdiendo 3 ante la furia de Lucifer. Y Kevin se había caído a la alberca tratando de quitar las algas. Ahora comían frijoles enlatados y galletas saladas rancias para cenar, porque nadie quería conducir hasta el pueblo. Y los caballos habían vuelto a entrar a la cocina mientras estaban afuera, comiéndose todo lo demás comestible. «Un día más», le dije a Maggie, levantando mi copa. «Un día más, y se romperán por completo». «Eres malvada», dijo con admiración. «Absolutamente malvada». «No», corregí, pensando en Walter, en todo lo que construimos, en todos los sueños que Leo quería pisotear. «Solo soy una ranchera protegiendo su tierra». El domingo amaneció con precisión bíblica. A las 3:47 de la mañana, los cerdos de los Connolly descubrieron que el agujero en la cerca se había ensanchado misteriosamente durante la noche, gracias al trabajo nocturno de Sam. Los 3 cerdos, liderados por una enorme cerda llamada Gertrudis, se dirigieron a mi propiedad y descubrieron el premio final, el Mercedes de Richard, con las ventanas ligeramente abiertas para ventilación. La alarma del coche a las 4 de la mañana fue espectacular. En la cámara vi a Leo salir a trompicones en calzoncillos y sus ridículas pantuflas urbanas, tratando de desalojar a 2 cerdos del asiento trasero. Gertrudis se había acomodado en el asiento del conductor y masticaba con entusiasmo lo que parecía ser el bolso de cuero de Victoria. «Esto no puede estar pasando», repetía como un mantra. Pero, oh, sí que estaba pasando. La grabación del gallo se unió a la sinfonía a las 4:30 de la mañana, puntualmente. Esta vez, había añadido algunos graznidos de pavo real a la mezcla. El sonido era tan profano que Jason literalmente se cayó de la cama, llevándose consigo la cobija rasposa y una lámpara de mesa. Cuando todos se reunieron en la cocina a las 5 de la mañana, parecían sobrevivientes de algún desastre apocalíptico. El lino blanco de Victoria
Había sido abandonado por lo que parecía ser la ropa de golf de su marido de hace una década. Ashley llevaba una manta de caballo como vestido. Mark había renunciado por completo a la dignidad y estaba sin camisa a pesar del frío de la mañana. «Nos vamos», anunció Chloe. «Hoy. Ahora». «El coche», empezó Leo. «No me importa el coche. Llama a una agencia de alquiler». Fue entonces cuando descubrieron que el alquiler de coches más cercano estaba en el aeropuerto regional, a 2 horas de distancia, y estaba completamente reservado por el rodeo. El único servicio de taxi local era un solo coche conducido por un hombre llamado Don Joaquín, que estaba visitando a su hija en Jackson Hole. «Podríamos llamar a un Uber», sugirió Brooke esperanzada. Las miradas que recibió podrían haber agriado la leche. Uber, en un rancho en la zona rural de Montana, a 40 minutos del pueblo más cercano, sin señal de celular para siquiera hacer la solicitud. «Encontré café de verdad», anunció Jason triunfalmente, sosteniendo la lata de café que había escondido. Fue la primera sonrisa genuina que vi en cualquiera de ellos. Estaban tan concentrados en el café que nadie cuestionó por qué Jason estaba hurgando detrás de latas caducadas de hace años, mientras esperaban que la vieja cafetera de peltre hiciera su magia. Un nuevo sonido se unió al coro matutino. Trueno había aprendido a abrir la puerta del establo, no a forzarla, sino a trabajar literalmente el pestillo con los dientes. Ahora lideraba a Starlight y Sombra en lo que solo podía describirse como un desfile de la victoria alrededor de la casa. «¿Cómo son tan listos?», se lamentó Sara, viendo a los caballos por la ventana. «Son caballos de rancho», le dije a la pantalla de mi tableta, brindando por ellos con mi mimosa. «Aprenden de los mejores». Fue entonces cuando la naturaleza llamó, literalmente. El sistema séptico, al que le había dado servicio justo antes de irme, pero que le había dicho a Leo que estaba fallando últimamente, eligió ese momento para atascarse. Lo justo para dejar inutilizable el baño de abajo y crear un olor que hizo que todos huyeran al porche, donde Lucifer esperaba. El gallo aparentemente había decidido que el porche era su nuevo reino. Se había instalado en la mecedora y defendía su territorio con la pasión de un caballero medieval. Kevin intentó razonar con él. No se puede razonar con un gallo. Lucifer se lanzó, con las alas extendidas y los espolones listos. La retirada de Kevin batió récords de velocidad. «Necesitamos ayuda», admitió finalmente Leo, tomando el teléfono para intentar llamarme de nuevo. Esta vez contesté al primer timbrazo, con la voz tan alegre como la mañana de Navidad. «Hola, hijo. ¿Cómo está el rancho?» «Mamá, necesitamos que vuelvas. Todo se está desmoronando». «Oh, cielos, ¿qué pasa?». Empezó a enumerar los desastres, su voz cada vez más frenética con cada punto. Hice los sonidos apropiados de preocupación mientras Maggie me grababa con su teléfono para la posteridad. «Bueno», dije cuando finalmente se quedó sin aliento. «Sam y Ben deberían volver el lunes. Sabrán qué hacer. Mientras tanto, hay un manual en el granero para todo el equipo y los sistemas. Tu padre lo anotó todo». Eso era cierto. Walter había documentado meticulosamente todo sobre el rancho. El manual tenía 300 páginas. Estaba laminado y actualmente se encontraba en el ático, bajo unos 500 kilos de heno. Buena suerte encontrándolo. «¿El lunes? Mamá, no podemos...» «Oh, me llama el doctor, el especialista en artritis. Tengo que irme». Colgué y puse el teléfono en modo avión de nuevo. En las cámaras, vi a Leo lanzar su teléfono contra la pared del porche, rebotó y aterrizó en una pila fresca de estiércol de cerdo. El día avanzó como una sinfonía de caos. Intentaron lavar la ropa, pero solo había dejado el detergente ecológico
que requería medidas precisas. El teléfono tenía un poco de agua caliente, que el ala de invitados no tenía de forma consistente. El vestido blanco de Ashley salió de un gris moteado. La blusa de seda de Brooke se disolvió por completo. Intentaron ir al pueblo por provisiones, pero descubrieron que el coche de Leo tenía una llanta ponchada. Un clavo de techador había caído accidentalmente cerca de donde se estacionó. El Mercedes de Richard seguía ocupado por los cerdos. Gertrudis lo había reclamado como su nuevo hogar, y las camionetas alquiladas estaban misteriosamente cerradas con las llaves dentro. Un misterio que se habría resuelto si hubieran notado a la curiosa urraca que había aprendido a recoger objetos brillantes. Al mediodía, la temperatura en las habitaciones de invitados había subido a los 32 grados programados. Sin ventilación adecuada, había cerrado las rejillas del ático. Era como un sauna. Abrieron las ventanas, lo que dejó entrar a las moscas que habían sido atraídas por toda la actividad animal. «Hay comida en el congelador», anunció Kevin, sacando lo que parecía un asado. Lo que no sabía era que era carne de jabalí de la temporada de caza del año pasado, etiquetada simplemente como carne con la letra de Walter. La descongelaron en el microondas, convirtiéndola en hule. Solo el olor podría haber sido clasificado como un arma química. El almuerzo consistió en galletas saladas y los huevos verdes que nadie quería comer. Afuera, mientras tanto, los animales se habían organizado en lo que parecía una protesta. Los caballos estaban en la ventana de la cocina, mirando acusadoramente. Las gallinas habían descubierto que podían saltar al techo del porche y picoteaban las ventanas de las habitaciones de arriba. Los cerdos habían pasado del Mercedes a explorar el coche de Leo, y un lechón ambicioso se había metido de alguna manera en el compartimento del motor. «Esto es una locura», seguía repitiendo Victoria, abanicándose con un plato de papel. «Absolutamente una locura». Luego llegó la lluvia. Las tormentas de verano en las montañas no son broma. Esta golpeó a las 2 p.m. con truenos que sacudieron la casa. La lluvia entraba de lado, encontrando cada grieta en las ventanas que había dejado estratégicamente sin sellar. En minutos, las habitaciones de invitados estaban empapadas. Pero el verdadero descubrimiento llegó cuando intentaron cerrar las ventanas. Los viejos marcos de madera, que tenía la intención de arreglar, pero que convenientemente olvidé mencionar, se habían hinchado con la humedad. Estaban atascados, abiertos. Mark y Kevin intentaron forzarlos, pero solo lograron romper uno por completo, dejando un hueco que la lluvia exploró felizmente. «¡Necesitamos toallas!», gritó Chloe. Las toallas de acampada no iban a ser de mucha ayuda. Usaron las cobijas rasposas, su ropa, cualquier cosa absorbente para tratar de contener el agua. Mientras tanto, el techo del cuarto de lavado, que tenía esa pequeña gotera que había notado pero no mencionado, se convirtió en una cascada. La tabla de quehaceres que había laminado con tanto cuidado flotaba como una pequeña balsa de responsabilidad. La tormenta pasó después de 1 hora, dejando todo húmedo y con olor a lana mojada. La luz parpadeó y se fue. Mi generador de respaldo, que se habría encendido automáticamente, estaba misteriosamente sin combustible. Le había pedido a Sam que lo drenara. El generador de arranque manual en el granero requería leer un manual de instrucciones de 16 páginas en español. Había cambiado los manuales como una broma hace meses, olvidando volver a cambiarlos casualidad. Al caer la noche, se acurrucaron en la sala con las velas que había dejado. Velas de cumpleaños de broma que se vuelven a encender cuando las soplas. Verlos tratar de averiguar por qué las velas seguían reencendiéndose fue mejor que cualquier programa de televisión.
Podríamos cocinar en el asador, sugirió Leo, tratando de salvar algo del día. El asador de gas estaba vacío. El asador de carbón requería conocimientos reales de cómo iniciar y mantener un fuego. Lo intentaron de todos modos, produciendo lo que generosamente podría llamarse comida carbonizada. Incluso las verduras estaban de alguna manera quemadas por fuera y crudas por dentro. La cena fue frijoles enlatados de nuevo, fríos esta vez, comidos a la luz parpadeante de las velas de broma mientras la lluvia goteaba desde varios puntos del techo y Lucifer patrullaba el porche como un centinela emplumado. «Quiero ir a casa», dijo Sara en voz baja. Fue lo primero completamente honesto que dijo cualquiera de ellos. «Esta es la casa de Leo ahora», dijo Victoria con acidez. «Su herencia, ¿verdad, Leo? ¿Es esto lo que querías?» A través de la cámara infrarroja vi el rostro de mi hijo. Parecía destrozado. «Bien, solo pensé», empezó. «Pensaste que te apoderarías del paraíso de jubilación de tu madre», terminó Chloe por él. «Convertirlo en nuestra casa de vacaciones, tal vez rentarlo cuando no estuviéramos aquí». «Hablaron de ello durante meses», añadió Ashley. «De cuánto valía la propiedad, de cómo podría subdividirla». «¿Subdividirla?» Mis 40 hectáreas, nuestro sueño. Maggie me apretó la mano mientras veíamos. «¿Estás bien?» «Estoy perfecta», dije. Y era verdad. A las 9 de la noche sucedió algo mágico. Las nubes se despejaron, revelando un impresionante cielo nocturno de Montana, miles de estrellas. La Vía Láctea visible en todo su esplendor. En las cámaras vi a la familia aventurarse en el porche. Lucifer finalmente se había retirado al gallinero. Por un momento, todos se quedaron en silencio, mirando algo que la mayoría de ellos nunca había visto realmente. Un cielo sin contaminación lumínica. Kevin señaló una constelación. Brooke vio su primera estrella fugaz. Incluso Victoria parecía asombrada por la majestuosidad de aquello. «Es hermoso», admitió Chloe en voz baja. «A papá le encantaba esto», dijo Leo de repente. «Solía enviarme fotos del cielo nocturno desde aquí. Siempre las borraba sin mirarlas». La confesión quedó suspendida en el aire como otra estrella. «Él construyó este lugar para mamá», continuó. «Cada poste de la cerca, cada bancal del jardín. Incluso cuando estaba enfermo, estaba aquí afuera, trabajando, y yo lo llamé un desperdicio de dinero». «Dijiste cosas peores que eso», le recordó Victoria, porque, por supuesto, ella lo haría. El momento se disolvió. Volvieron adentro a sus habitaciones húmedas y oscuras. En las cámaras de visión nocturna, los vi dar vueltas en las camas incómodas. Demasiado calor, luego demasiado frío, las cobijas rasposas proporcionando poco consuelo. A medianoche, los coyotes comenzaron a aullar, no lo suficientemente cerca como para ser peligrosos, pero lo suficiente como para ser escuchados claramente a través de la ventana rota. Luego, se unieron los búhos. Luego Gertrudis, todavía en el Mercedes, descubrió el claxon. Domingo. Un día más. Mañana se romperían por completo, y yo volvería a reclamar mi reino. Pero esta noche, solo por un momento, bajo esas estrellas, Leo había recordado a su padre. Eso era más de lo que esperaba, quizás más de lo que merecía. ¿Lista para el gran final?, preguntó Maggie, revisando el pronóstico del tiempo en su teléfono. Eché un vistazo al pronóstico para el domingo, despejado y un aviso de vientos fuertes. «Oh, sí», dije, levantando mi copa de champaña hacia la pantalla donde mi hijo se sentaba en la oscuridad, finalmente entendiendo lo que había intentado quitarme. «Vamos a terminar esto con estilo». ¿La mejor parte? Todavía no había usado mi arma secreta.
Mañana conocerían a la familia de capibaras que frecuentaba el arroyo detrás de la propiedad. El domingo amaneció con lo que el servicio meteorológico local llamaría más tarde una anomalía térmica. A las 6 de la mañana ya hacía 26 grados Celsius. A las 7 de la mañana, cuando el exhausto grupo se tambaleó hacia la cocina, después de otra serenata de gallo, la temperatura se acercaba a los 32. ¿Por qué hace tanto calor?, gimió Ashley, abanicándose con una toalla de papel. Porque, querida, había apagado el aire acondicionado central antes de irme, dejando solo los inadecuados ventiladores de techo que funcionaban con electricidad, la cual no tenían. El fusible de repuesto principal estaba en el taller de Walter, detrás de unos 200 kilos de madera que le había pedido a Sam que apilara allí para proyectos futuros. Desde la tableta en el hotel, donde Maggie y yo disfrutábamos de huevos benedictinos y un aire acondicionado perfectamente controlado, los vi descubrir que el refrigerador, sin energía durante más de 12 horas, se había convertido en una placa de Petri. El olor cuando Mark lo abrió hizo que todos huyeran al porche, donde la familia de capibaras estaba esperando Debo explicar lo de los capibaras. No eran exactamente míos, pertenecían al arroyo y al bosque circundante, pero los alimentaba ocasionalmente y habían aprendido que los humanos significaban comida, y alguien, definitivamente no Sam bajo mis instrucciones, podría haber dejado un rastro de fruta desde el arroyo directamente hasta el porche delantero. 6 capibaras, adultos de 60 kilos, más algunos jóvenes. Son animales dóciles y vegetarianos, pero extremadamente territoriales cuando se trata de comida. Y había comida esparcida por todo el porche, cortesía de las gallinas que habían saqueado los botes de basura. Richard fue el primero en hacer contacto visual con el macho alfa, error fatal. El animal avanzó, no agresivamente, sino con una firme determinación de obtener lo que consideraba suyo. Richard retrocedió tan rápido que tropezó con la mecedora, cayendo de espaldas. Los capibaras, interpretando esto como una invitación a compartir el espacio, avanzaron hacia el porche. Los gritos comenzaron de nuevo. ¿Qué son esas cosas?, chilló Victoria, subiéndose a una silla. «Capibaras», respondí a la pantalla de la tableta. Totalmente inofensivos, en su mayoría. Lo que pasa con los capibaras es que son curiosos, extremadamente curiosos. Y una vez que deciden que eres interesante, te siguen a todas partes. El grupo se retiró a la casa. Pero los animales simplemente se pararon en las ventanas, mirando hacia adentro con sus grandes ojos oscuros, haciendo ocasionalmente sus característicos chasquidos. Adentro, la temperatura seguía subiendo, sin electricidad, sin aire acondicionado, y con el sol de la mañana convirtiendo las ventanas en lupas, la casa se estaba convirtiendo en un horno. «Necesitamos hielo», declaró Kevin, ya sudando a través de su última camisa limpia. La máquina de hielo, por supuesto, requería electricidad. El hielo de respaldo en el congelador del granero se había derretido cuando se fue la luz. La tienda más cercana estaba a 40 minutos y la situación de los coches no había mejorado. Fue entonces cuando Jason descubrió el pozo. «Hay una bomba manual», anunció triunfalmente. «Al menos podemos conseguir agua fresca». Lo que Jason no sabía era que la bomba del pozo no había recibido mantenimiento en años. Funcionaba, técnicamente, pero el agua salía de color óxido y con olor a azufre. Lo intentaron de todos modos. Brooke vomitó. Incluso los capibaras se alejaron del olor. Al mediodía, la temperatura alcanzó los 38 grados. El techo de metal crujía con la expansión. Los caballos habían encontrado el único trozo de sombra directamente debajo de la ventana de la cocina,
y contribuían con su propia fragancia a la situación. «Voy a llamar al 911», anunció Victoria, sosteniendo su teléfono. «¿Y decirles qué?», replicó Leo, con la paciencia agotada. «¿Que hace calor y hay capibaras?». Fue entonces cuando Lucifer, estresado por el calor y furioso con el mundo en general, descubrió que podía volar lo suficientemente alto como para entrar por la ventana rota de la habitación. Los sonidos de arriba eran una mezcla de furia aviar e histeria humana. Mark bajó corriendo con arañazos en los brazos y plumas en la mano. «¡Ese pájaro me atacó! ¡Me atacó mientras dormía!». Técnicamente, nadie estaba durmiendo, pero el drama fue apreciado por todos. La tarde trajo el viento. Los vientos de la montaña no son broma. Este sopló a 50 kilómetros por hora y trajo polvo, hojas y lo que solo puedo describir como escombros rurales. La ventana rota se convirtió en un portal para el polvo y el heno. En minutos, todo estaba cubierto de una fina capa de auténtico campo. «Nos vamos», anunció Chloe por 100ª vez. «Caminaremos hasta el pueblo si es necesario». «Hace 38 grados», le recordó Leo. «Son más de 15 kilómetros. Moriremos de insolación». Fue entonces cuando oyeron las camionetas 3 pickups retumbando por el camino de acceso. Música a todo volumen, claxones sonando. ¿La caballería de rescate? No. Era la familia Connolly, que venía a la parrillada dominical que olvidé que me había comprometido a organizar semanas antes. 12 personas salieron de las camionetas cargando bandejas, hieleras de cerveza y una máquina de karaoke a batería. John Connolly, con sus 115 kilos, envolvió a Leo en un abrazo de oso. «Debe ser el muchacho de la señora Eleanor. Nos habló mucho de usted. Dijo que se moría de ganas por vivir la auténtica vida de campo». «¿Qué? No se preocupe. Trajimos todo. Incluso trajimos el toro mecánico en la batea de la camioneta. Su mamá dijo que quería aprender a montar. Maggie y yo casi nos ahogamos con nuestras mimosas, viendo la cara de Leo mientras descargaban un toro mecánico real y lo instalaban en el jardín delantero. Los capibaras estaban fascinados. A los Connolly, benditos sean, no les importaba la falta de electricidad. Tenían generadores en sus camionetas. No les importaba el calor. Eran verdaderos rancheros. Ni siquiera les importaban los capibaras, aunque la esposa de John, Marta, sí comentó. «No recuerdo que la señora Eleanor mencionara capibaras». Lo que siguió fueron 3 horas de socialización forzada. Los Connolly eran gente encantadora que asumió que la familia de Leo estaba igualmente entusiasmada con la vida rural. Querían saber todo sobre sus planes para la propiedad, sus opiniones sobre la cría de ganado, sus técnicas favoritas de fumigación de cultivos. Brooke intentó explicar que era de Denver. El hijo de John, Johnny, que en realidad era más grande que su padre, tomó esto como una invitación para contarles sobre toda la gente que ya conocía de la capital, una historia que duró 40 minutos e incluyó fotos familiares. Kevin fue obligado a subir al toro mecánico. Duró 2.7 segundos antes de ser lanzado a un montón de heno que los capibaras habían estado usando como baño. Los Connolly vitorearon como si hubiera ganado un campeonato. Victoria se encerró en el baño a llorar, pero Marta la siguió, asumiendo que necesitaba una charla de mujer a mujer sobre la vida de la esposa de un ranchero. A través de la cámara del baño, pude oír a Marta dando consejos detallados sobre el parto de terneros y la mejor manera de limpiar las tripas de pollo. El karaoke comenzó a las 4 de la tarde. John insistió en que todos participaran. La interpretación de Jason de una canción de Garth Brooks mientras los capibaras cantaban fue particularmente memorable. Chloe, obligada a cantar una balada de Taylor Swift, parecía estar teniendo un ataque de nervios. Pero el momento que rompió por completo a Leo
Fue cuando Johnny preguntó: «Entonces, ¿cuándo vuelve su mamá?» Prometió mostrarme ese nuevo método para hacer queso. «Está en Jackson Hole», dijo Leo débilmente. «Asuntos médicos». «¿Asuntos médicos?», bramó John. «Esa mujer es más dura que mi toro premiado. La vi la semana pasada acarreando pacas de heno como si fueran almohadas». «¿Qué tipo de asuntos médicos?». Leo no pudo responder, porque fue entonces cuando Gertrudis la cerda, protectora de sus lechones, decidió que el toro mecánico era una amenaza. Una cerda de 180 kilos, cargando contra un toro mecánico, mientras 12 rancheros y 10 citadinos corrían en pánico y los capibaras observaban con interés, es algo que los documentales de National Geographic realmente deberían cubrir. Los Connolly finalmente se fueron al atardecer, no sin antes sacar promesas de hacer esto todos los domingos y dejar el toro mecánico porque necesitan la práctica. La familia se sentó en medio de los escombros del jardín mientras caía la oscuridad. Sin electricidad, sin comida segura para comer, cubiertos de polvo, sudor y diversos fluidos animales, «Quiero a mi mamá», dijo Leo en voz baja. Fue una declaración tan infantil que incluso Chloe lo miró con algo parecido a la simpatía. «Quiero a mi mamá», repitió. «Necesito disculparme». En la cámara lo vi sacar la carta que había dejado, ahora arrugada y manchada. La leyó de nuevo, esta vez en voz alta. Cuando llegó a la parte sobre Walter haciendo el trabajo durante la quimio, su voz se quebró. «Deberíamos irnos», dijo Victoria, pero por primera vez su voz no tenía veneno. «¿En qué coche?», rió Leo amargamente. «Estamos atrapados, justo como mamá quería». «Tal vez», dijo Kevin con cuidado, «ella quería que entendieras algo». «¿Entender qué? ¿Que la vida rural es un infierno?». «Que es trabajo», dijo Kevin. «Trabajo duro, todos los días. Y ahora ella lo hace sola». El silencio se extendió. Incluso los capibaras se habían calmado, recortados contra el cielo oscurecido. «Le dije que debería vender», admitió Leo, «el día después del funeral de papá, en la recepción. La aparté y le dije que era demasiado vieja para cuidar este lugar sola. Dije que papá fue egoísta por querer morir aquí». Incluso Victoria hizo una mueca ante eso. Tenía un comprador listo, un desarrollador. Habrían pagado 3 veces lo que pagaron por él. «¿Estabas tratando de vender la casa de tu madre?», preguntó Ashley sorprendida. «Pensé que estaba ayudando. Tienes 66 años, estás sola haciendo todo esto». Hizo un gesto hacia el caos que los rodeaba. «Pensé que estaba siendo práctico». «Pensaste que te estabas haciendo rico», corrigió Chloe. La verdad quedó suspendida en el aire, como el polvo que aún se arremolinaba en el viento. Fue entonces cuando decidí que era hora. Llamé a Sam, que en realidad nunca se había ido del pueblo. «Fase final», dije simplemente. «Con gusto, señora Eleanor», respondió 30 minutos después, mientras la familia se sentaba en su polvoriento y derrotado silencio. Aparecieron faros en el camino de entrada. La camioneta de Sam, tirando de un remolque con 3 caballos muy familiares. «Buenas noches, gente», dijo Sam, inclinando su sombrero. «Recibí una llamada de la señora Eleanor. Dijo que podrían necesitar una mano para devolver estos caballos a donde pertenecen». Tardaron un momento en entender. Los caballos en el remolque eran Sombra, Starlight y Trueno, lo que significaba que los habían estado aterrorizando. «¿De quién son los caballos que están en la casa?», preguntó Leo débilmente. «Oh, esos deben ser del vecino, el señor Davison. Los está entrenando para un documental sobre inteligencia animal». La señora Eleanor se ofreció a ser anfitriona del experimento este fin de semana. ¿No se lo mencionó? Están entrenados para abrir puertas, accionar pestillos,
incluso usar inodoros humanos, si es necesario, aunque veo que no han dominado esa última parte. La expresión en el rostro de Leo valió cada centavo de la suite de lujo. Los capibaras sí son nuestros, continuó Sam alegremente. Bueno, son de la naturaleza, vienen y van. Bastante impredecibles, honestamente. Como si fuera una señal, el capibara macho alfa dio un último gruñido antes de guiar a su familia de regreso hacia el arroyo. La señora Eleanor volverá mañana por la mañana, dijo Sam, ya subiendo los caballos entrenados a su remolque. Me pidió que les dijera que espera que hayan disfrutado su auténtica experiencia rural. Ah, y la electricidad se controla con una aplicación en su teléfono. La volverá a encender cuando llegue a casa. Se fue, dejándolos en la oscuridad, literal y figuradamente, con solo el toro mecánico y sus destrozadas suposiciones como compañía. Me volví hacia Maggie, que estaba grabando todo para la posteridad. Un amanecer más, dije, un canto de gallo más, y luego me voy a casa. ¿Y crees que aprendieron algo? Miré a mi hijo en la pantalla, todavía agarrando mi carta. Rodeado por los escombros de su derecho de nacimiento, estamos a punto de averiguarlo. El lunes por la mañana llegó con lo que solo puedo llamar comedia divina. Exactamente a las 3 de la mañana, el toro mecánico, que John había olvidado mencionar que tenía un temporizador automático, de repente cobró vida, con luces intermitentes y música country a todo volumen. La canción elegida, Save a Horse, Ride a Cowboy. A través de las cámaras infrarrojas, vi a Leo saltar de su cama improvisada en el piso de la sala. Salió a trompicones en calzoncillos para encontrar a uno de los capibaras que había regresado intentando montar el toro mecánico. No estoy exagerando. El roedor gigante había logrado subirse y estaba sentado como un emperador peludo mientras la máquina se sacudía suavemente. «Esto no es real», dijo Leo a nadie. «Esto no puede ser real». Pero lo era, y cuando intentó averiguar cómo apagar el toro, el cable estaba debajo del capibara, que no mostraba interés en desmontar. El resto de la familia se reunió en el porche, pareciendo extras de una película postapocalíptica. Pelo enredado, ropa sucia, ojos huecos por la falta de sueño. ¿Ese capibara está montando el toro?, preguntó Kevin en un susurro roto. «Ya nada me sorprende», respondió Victoria. Había envejecido 10 años en 3 días. La alarma del gallo sonó a las 4:30 de la mañana, pero esta vez nadie ni siquiera se inmutó. Estaban completamente destrozados. Mientras salía el sol, revelando la devastación total del fin de semana, se sentaron en los escalones del porche en silencio. Incluso Lucifer parecía sentir la derrota y simplemente pasó pavoneándose sin atacar a nadie. Fue entonces cuando llegué. Sincronicé mi entrada a la perfección, deteniendo mi coche impecable justo cuando el sol de la mañana golpeaba las montañas. Maggie me había peinado y maquillado en el hotel. Llevaba mis mejores jeans, la camisa a cuadros favorita de Walter y el collar de turquesas que me regaló en nuestro último aniversario. Me veía exactamente como lo que soy, una mujer con el control total de su dominio. La familia me vio bajar del coche como si estuvieran viendo una aparición. «Buenos días», grité alegremente, tomando mi bolso de fin de semana. «¿Cómo estuvo su auténtica experiencia rural?» Nadie respondió. Solo miraban. Atónitos pasé junto al capibara en el toro mecánico, salté sobre los diversos excrementos y entré a mi casa. A través de la puerta abierta, podían oírme tararear mientras ponía en marcha la cafetera, la buena que había escondido en el ático. «¡Mamá!», logró decir finalmente Leo, siguiéndome adentro. «¿Sí, cariño? Tú estabas en Jackson Hole. El Imperial Mountain Spa tiene un excelente spa de día
¿Sabías que tienen un maravilloso masaje con piedras calientes? Muy relajante. Saqué mi teléfono y con 3 toques la electricidad volvió. El aire acondicionado comenzó a zumbar. El refrigerador reanudó su zumbido familiar. Podías controlarlo todo el tiempo, dijo. No era una pregunta. Puedo controlar muchas cosas, Leo. Esta es mi casa. Los demás se habían metido sigilosamente, observando nuestra interacción como si fuera teatro en vivo. Los caballos no eran tuyos. No. Sombra, Starlight y Trueno se portan mucho mejor. Están en el establo donde pertenecen. Los capibaras se irán eventualmente, aunque ese de ahí afuera parece haberle tomado cariño al toro mecánico. Lo planeaste todo. Me volví para mirarlo de frente, canalizando cada momento de frustración, decepción y dolor. No, Leo, tú lo planeaste todo. Planeaste intimidarme para que me fuera. Planeaste apoderarte de mi casa. Planeaste convertir nuestro sueño, el mío y el de tu padre, en una inversión de Airbnb. Incluso investigaste mis finanzas y consultaste a un desarrollador sobre la subdivisión de la propiedad. Chloe jadeó. No sabía esa última parte. ¿Cómo lo supiste? El señor Henderson de la empresa de desarrollo está casado con la hermana de Maggie. Es un mundo pequeño, ¿no? Estaba muy interesado en saber que estabas negociando la venta de una propiedad que no es tuya. Estaba tratando de ayudar. No. Mi voz podría haber congelado el infierno. Estabas tratando de servirte de tu herencia como la llamaste. Dime, Leo, ¿qué heredaste de tu padre? Se quedó en silencio. Te diré lo que dejó. Dejó una madre que te ama a pesar de tu codicia. Dejó recuerdos que ignoraste. Dejó valores que rechazaste. Y te dejó la oportunidad de ser un hombre mejor de lo que has sido. Saqué un documento de mi bolso. Este es el título de propiedad del rancho. Como puedes ver, ha sido transferido a un fideicomiso de usufructo vitalicio. Tú no eres beneficiario. El rancho se mantendrá como una granja en funcionamiento y un santuario de animales a perpetuidad. Cuando yo muera, será administrado por la familia Connolly, que sí entiende lo que significa amar la tierra. Victoria emitió un sonido ahogado. Leo se puso pálido. Lo desheredaste, susurró Chloe. Le di exactamente lo que él me dio a mí. Ningún respeto, ninguna consideración y ningún derecho sobre lo que construí. Me volví para dirigirme a todo el grupo. Vinieron aquí sin ser invitados, tratando mi casa como un hotel y a mí como su empleada. Discutieron en redes sociales heredar un rancho antes de que yo siquiera estuviera muerta. Se quejaron de cada aspecto de la vida que Walter y yo elegimos mientras conspiraban para beneficiarse de nuestro trabajo. Eso no es, empezó Leo. Tengo grabaciones, Leo. Cada llamada telefónica donde discutiste mi supuesto declive. Cada conversación con Chloe sobre cómo manejarme, el chat grupal donde todos se burlaron del rancho y me llamaron una vieja terca jugando a la granjera. Sostuve mi tableta, mostrándoles capturas de pantalla, sus propias palabras, condenatorias y crueles, pero lo que no tienen grabado, continué. Es a tu padre, 2 semanas antes de morir, sentado en ese porche, haciéndome prometer que no dejaría que destruyeras este lugar. Él sabía en lo que te estabas convirtiendo. Le rompió el corazón, pero lo sabía. Leo se hundió en una silla. El peso de todo, la vergüenza, el reconocimiento, la pérdida, finalmente lo golpeó. Te amo, Leo, dije más suavemente. Siempre te amaré. Pero el amor no significa aceptar la falta de respeto. No significa sacrificar mis sueños por tu codicia. Y ciertamente no significa dejar que conviertas nuestro santuario en una mercancía. ¿Qué se supone que hagamos ahora?, preguntó Victoria, aparentemente sin entender todavía. Se supone que se vayan. Sam vendrá pronto con una grúa para sus coches. La agencia de alquiler ha sido notificada de que devolverán los vehículos hoy.
Sí, encontré las llaves. Las urracas las escondieron en los aleros del techo. Pero, empezó Chloe, pero nada, esta es mi casa. Ya no son bienvenidos aquí. El silencio fue ensordecedor. Finalmente, Kevin, de todas las personas, habló. Le debemos una disculpa a la señora Eleanor, una sincera. Lo sentimos, añadió Ashley en voz baja. Este lugar en realidad es hermoso, terminó Brooke. Simplemente no pudimos verlo. Asentí levemente en reconocimiento, pero no dije nada. Las disculpas eran solo palabras. Walter siempre decía que había que ver lo que la gente hace, no lo que dice. Les tomó 3 horas empacar y limpiar lo peor del desastre, supervisé, sentada en el porche with my coffee, ofreciendo ocasionalmente sugerencias útiles. El estiércol de cerdo necesita un producto especial, está debajo del fregadero. La orina de capibara es alcalina, querrán tallar más fuerte. Eso no es lodo en el filtro de la alberca. Sam llegó con su grúa y un equipo. Los coches fueron recuperados, limpiados mínimamente y puestos en condiciones de circular. El capibara en el toro mecánico fue finalmente persuadido a desmontar con una oferta de manzanas frescas. Mientras se preparaban para irse, Leo se me acercó una última vez. Mamá, yo... Lo sé, interrumpí. Lo sientes, lo harás mejor. Quieres otra oportunidad, ¿verdad? Asintió miserablemente. Gánatela, dije simplemente. No con palabras, no con grandes gestos, con tiempo y un cambio genuino. Tu padre pasó 2 años construyendo este lugar con sus propias manos mientras luchaba contra el cáncer. Tú no pudiste aguantar un fin de semana aquí sin quejarte. Cuando puedas igualar su compromiso con algo que no seas tú mismo, me llamas. ¿Cómo sabré cuándo es eso? Lo sabrás. Me abrazó entonces, torpemente, brevemente. Fue la primera emoción real que había mostrado en todo el fin de semana. Se fueron en un convoy de vehículos dañados y egos magullados. Chloe no miró hacia atrás. Victoria ya estaba al teléfono, probablemente quejándose con su club de bridge. Los primos tendrían una historia que nadie creería. Pero Leo miró hacia atrás una vez, y en esa mirada vi algo que podría haber sido comprensión, o tal vez solo arrepentimiento. El tiempo lo diría. Sam me ayudó a soltar a mis verdaderos caballos de vuelta al potrero sombra. Inmediatamente se revolcó en su mancha de polvo favorita. Starlight trotó hacia el manzano. Trueno se paró en la línea de la cerca, examinando su reino with satisfaction. «Qué fin de semana, señora Eleanor», dijo Sam sonriendo. «Valió cada centavo del hotel de 5 estrellas y tu pago de horas extras». A Walter le habría encantado esto. Seguro que sí, estuve de acuerdo, aunque probablemente habría usado zorrillos de verdad en lugar de solo spray de zorrillo. Nos reímos parados allí al sol, rodeados por el caos controlado de un rancho en funcionamiento. Esa noche me senté en el porche con un vaso del whisky favorito de Walter, viendo el atardecer pintar las montañas de púrpura y oro. El rancho estaba tranquilo, salvo por los sonidos habituales, el relincho de los caballos, el cacareo de las gallinas acomodándose para la noche, el lejano croar de las ranas en el arroyo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Leo: «El toro mecánico todavía está en tu jardín». Le respondí con un solo mensaje: «Considéralo un monumento a la autenticidad». Luego apagué mi teléfono, levanté mi vaso en un brindis a la memoria de Walter y disfruté del silencio perfecto de un hogar defendido y un sueño preservado. Ahora, si disfrutaron esta historia, denle a suscribir. Y díganme en los comentarios, ¿qué parte los dejó con la boca abierta? Y no olviden hacerse miembros para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Los estaré esperando.